Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, este es el segundo video de la ayudantía número 6 que se los debía. No se los pude subir antes porque el día sábado llegó mi familia a mi casa de manera sorpresa, así que no tuve tiempo de terminar de grabar y el día domingo tuve que resolver un imponderable. Entonces se lo estoy grabando hoy día mismo, día lunes. Pero bueno, indistintamente, este video viene un poquitito a atender otro problema típico de cadenas de Markov discreta. Adicionalmente, este problema aplica un poco a una variante de las cadenas de Markov y de los, ¿cómo se llama? Y de los estados estacionarios, ¿vale? No me quiero detener tanto en cómo modelar la cadena y ni tampoco en cómo resolver los sistemas de ecuaciones, pero sí de algún modo otro quiero que quede clara como la esencia del problema y adicionalmente que queden claros los conceptos, ¿ok? Bueno, el problema que vamos a resolver es el problema que está en pantalla. Donde básicamente se nos dice que hay una máquina que nunca dura más de 4 meses y durante su primer mes de funcionamiento eh, el 10% del tiempo falla. Si es que se cumple ese mes, durante el segundo mes puede fallar en un 20% del tiempo. Y si es que funciona el segundo mes, durante el tercer mes va a durar el 50% del tiempo. Si es que termina ese mes, va en el mes 4 a fallar sí o sí. ¿Ok? Entonces básicamente nos dicen como al comienzo de cada mes debemos decir si es que reemplazamos o no nuestra máquina y que comprar una nueva máquina sale $500, puede ser por ejemplo. Y si es que se nos echa a perder por ahí entre medio, vamos a tener que pagar $1000. ¿Ok? Entonces básicamente nos dicen que tenemos tres políticas y queremos ver cuál de las tres políticas que tenemos es conveniente para nuestro bolsillo. ¿Ok? Bueno, lo cierto es que a priori básicamente conocen como cuál de estas políticas nos conviene a nuestro bolsillo y todo. Tiene como implícitamente este sentido de hacer como correr el sistema muchas veces, demasiado tiempo, y ver cómo se comporta en el largo plazo para estar seguros que con cierta probabilidad va a ocurrir cierto evento o con cierta probabilidad va a ocurrir cierto otro evento. ¿Ok? Y eso nos da el paso a poder calcular la esperanza, ¿vale? Y a poder calcular un estimado de como cuánto es el coste en el largo plazo. Ok, entonces al igual que el problema anterior de la ayudantía 1, tenemos que ver los estados. ¿Ok? Primero partimos que siempre con los estados, luego con las probabilidades y los grafos, pero en este caso vamos a partir de los estados al grafo. Bueno, lo cierto es que en este problema vamos a tener que hacer una pillería. El profe quería que le mostrase este problema, no tengo muy claro por qué, pero supongo que es como por el contexto que envuelve. Lo cierto es que la pillería de este problema es que vamos a nosotros a crear una especie de ciclo, ¿vale? Donde voy a tener ciertas posibilidades. Por ejemplo, va a estar la posibilidad que falle, que va a representar eh, como el mes, va a representar de algún otro como el mes uno, porque con cierta probabilidad de algún modo otro va a fallar y vamos a volver al mes uno, o con cierta probabilidad vamos a lograr de que esa máquina salga de esa falla o no falle y pase de algún modo otro a terminar el mes uno. ¿Ok? Entonces este terminal del mes uno va a ser como el mes 2 o el durante del mes 2. Chuta, mes 2 y así sucesivamente. Resulta que cada vez que en un mes falla la máquina, vamos a llevarlo al mes de falla, ¿ok? Y realmente eso es como la pillería, pero lo vamos a ver al tiro. Pero dicho eso, básicamente tenemos que tener en cuenta que es un estado. Bueno, lo cierto es que como le he dicho en todas las ayudantías, un estado es una posibilidad, ¿ok? ¿Una posibilidad de qué? Bueno, una posibilidad dentro del contexto de nuestro problema. En este caso, una posibilidad es que la máquina continúe, o que la máquina falle en ciertos menos, ¿cierto? Dicho esto, una manera en que vamos a definir los estados es, ok, los meses 1, 2, 3 sin que falle y adicionalmente, ojo, esto es como con paréntesis, y adicionalmente voy a tener un estado que significa mes fallado, que es decir, de que cada vez que falle una máquina dentro de cierto mes, voy a tener que, ¿cómo se llama? Voy a tener que llevar la máquina en ese cierto mes a ese estado, ¿ok? Entonces básicamente los estados posibles son los estados 1, 2, 3 y F. Y realmente este grafo inicial yo lo llegué y lo chanté de algún modo otro porque siento que es mucho más fácil explicarlo así más que empezar a armarlo,
porque es como que siento que es un poco contraintuitivo, ¿vale? Y el porqué de esto, bueno, básicamente, si se dan cuenta, tenemos los tres posibles estados. Tenemos el mes fallado, el mes uno sin fallar, el mes 2 sin fallar y el mes 3 sin fallar. ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos que con probabilidad 0,1 el aparato va a volver a fallar. ¿Ok? Entonces con probabilidad 0, perdón, con probabilidad 0,1 el aparato va a fallar en el mes 1. Por lo que con probabilidad 0,9 de algún modo otro va a terminar el mes 1 y va a pasar al mes 2. Claro, va a pasar al mes 2. Entonces básicamente si se dan cuenta en esta solución que está acá, o en este grafo, según yo también se puede modelar de otra, se puede modelar de otra manera, pero el profe Guido quería que lo modeláramos así. ¿Ok? Ok, básicamente, ¿qué es lo que dice esto? Como que básicamente cada vez que la máquina falla, vamos a volver de algún modo u otro como al mes 1 o como al intertanto del mes 1, ¿ok? Entonces básicamente, ok, yo estoy en el mes 1 y con cierta probabilidad va a seguir fallando en el mes 1, va a seguir fallando en el mes 1, va a seguir fallando en el mes 1 y cuando realmente la máquina no decide fallar, va a saltarse el siguiente estado que es el mes 1 completo sin fallar. ¿Ok? Una vez estado en el mes 1 sin fallar, con cierta probabilidad va a volver a fallar, que es la probabilidad de que durante el mes 2 no falle. Entonces se dan cuenta, este circulito acá es la probabilidad, el estado, perdón, que durante el mes 2 no falle, ¿vale? Y esa probabilidad es 0,2. Básicamente la probabilidad 0,2 es la probabilidad que durante el mes 2 no falle o la probabilidad de que durante el mes 2, que viene después del mes 1 sin fallar, no falle. Adicionalmente, con probabilidad 0,8, porque el complemento de 0,2, o sea, la probabilidad que no falle, perdón, que la probabilidad que falle es que no falle y continúe en el ciclo, ¿no es cierto? Con probabilidad 1 menos 0,2, que es 0,8, va a pasar al estado del mes 2 sin fallar. Es decir, que terminó el mes 2 y empieza algún otro el mes 3. El enunciado nos dice que con probabilidad 0,5 durante el mes 3 o una vez que haya terminado el mes 2 sin fallar, con 0,5 de probabilidad el mes va a volver a fallar durante el mes 3, pero en este caso lo tendríamos como estado como mes 2 sin fallar y con probabilidad 0,5 va a terminar el mes 3 y vamos a pasar al mes 4 y sí o sí la cuestión va a fallar. ¿Ok? Es un poco enredado, pero denle una vueltita y espero que le haga sentido. Básicamente, el profe Guido me indicó que lo modeláramos de esta manera por un tema que podemos representar de buena manera un ciclo, ¿ok? Básicamente, es decir, el mes fallado es el inicio o el último, ¿cómo lo digo? Como en la última instancia del mes fallado, es básicamente el mes 1, pero si es que falla durante ese mes 1, sigue siendo mes fallado, mes fallado, mes fallado, porque tengo que colocar de algún modo otro la máquina. Como que opero sin máquina, vuelvo a colocar la máquina y se vuelve a cumplir el mes 1. ¿Vale? Una vez que termina el mes 1 con cierta probabilidad, voy a pasar al mes 2 que en este caso estaría indicado por el mes 1 sin fallar. ¿Ok? O sea, básicamente el mes 2 es un mes completo sin que la máquina falle. ¿Ok? Adicionalmente, el mes 2 significa que hay 2 meses sin que la máquina falle, lo cual me estaría indicando que estamos en el mes 3, ¿no es cierto? Y por último, el mes 3 sin fallar indica que hay 3 meses sin fallar, por lo que estaríamos en el mes 4. ¿Vale? Eso es lo que básicamente indica esta cuestión y espero que haya quedado claro con esa leve explicación. Dicho esto, bueno, básicamente tenemos que empezar a computar las políticas como grafo. ¿Vale? Básicamente esta es como la política inicial que tenemos como máquina. Claro, de cómo se comporta la máquina. Y ante esto, bueno, básicamente el problema nos dice como, oye, ¿sabéis qué? Voy a tener tres políticas y quiero ver cuál falla con menor, ¿cómo se llama? Con menor probabilidad. ¿Vale? Dicho esto, bueno, básicamente la política 1 nos dice que reemplazar la máquina al comienzo de su cuarto mes de funcionamiento. Es decir, que básicamente no va a haber cuarto mes, ¿vale? Claro, no va a haber cuarto mes, o mejor dicho, en el cuarto mes vamos a reemplazar la máquina, por ende, en el cuarto mes van a empezar las probabilidades de nuevo del mes 1. Me explico.
En el mes 3, que indica el mes 4 realmente, esto significa que llevamos 4 meses sin que la máquina se eche a perder, básicamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo cierto es que el mes 3 en este caso, como yo voy a reponer la máquina, va a existir la probabilidad de algún modo u otro, va a como resetearse, haciendo que falle la máquina con probabilidad 0,1 y adicionalmente pase de algún modo u otro al primer mes porque vuelvo a reponer la máquina con probabilidad 0,9. ¿Vale? Vuelvo a insistir. ¿Por qué esto? Es porque la política me dice, perdón, en el cuarto mes, o sea, apenas hayan 3 meses funcionando, que es lo que indica este estado acá, vayamos a volver a reponer la máquina. Eso que va a significar que las probabilidades se van a volver a resetear. ¿Qué quiere decir esto? Que con probabilidad 0,1 va a fallar la máquina y con probabilidad 0,9 la máquina va a seguir continuando y va a cumplir un mes completo sin fallar y esto va a dar por supuesto paso al mes 2. ¿Vale? Por supuesto, ¿esto qué va a significar? Va a significar que en el mes que yo cambie la máquina voy a pagar un monto de 500, ¿no es cierto? Y adicionalmente, si es que la máquina llega a fallar, acá voy a tener que pagar de algún modo u otro la reposición de la máquina si es que falla, no en el mes 3, o sea, en cualquier otro mes, y adicionalmente el pago por la máquina fallada. ¿Vale? Eso es el costo de comprar una nueva máquina y este es el costo porque la máquina me falla. Dicho esto, bueno, el mes fallado va a seguir igual, o sea, con cierta probabilidad en el mes fallado va a seguir siendo fallado, o sea, no se va a terminar de hacer el mes 1 con cierta probabilidad, ¿no es cierto? Adicionalmente, con la misma probabilidad, este supuesto mes 1 va a pasar a al comienzo del mes 2 con probabilidad 0,9, porque insisto, esto es un mes sin que la máquina falle, ¿vale? Y adicionalmente, cuando se cumple un mes sin que la máquina falle, vamos a tener una probabilidad de 0,2 de que la máquina vuelva a fallar o una probabilidad de 0,8 que la máquina cumpla su segundo mes sin fallar, ¿vale? Mm, por último, y adicionalmente, cuando cumplimos los 2 meses sin fallar, nuevamente, vamos a tener que, va a existir una probabilidad de 0,5, que es lo que dice el enunciado, de que la máquina cumpla su tercer mes sin fallar. Y adicionalmente vamos a tener una probabilidad de 0,5 de que la máquina vuelva a fallar durante el mes 3 o cuando existan 2 meses sin que la máquina haya fallado. ¿Vale? Dicho esto y teniendo en cuenta esto, bueno, básicamente vamos a tener que calcular como el costo esperado de esta política. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo cierto es que una vez que tenemos el grafo y logramos modelar de algún modo nuestra política, vamos a tener que ocupar la matriz de transición para obtener la distribución estacionaria y para luego calcular la esperanza de que el suceso suceda. ¿Vale? Bueno, ¿cómo computamos la matriz de transición? Bueno, lo cierto es que básicamente es lo mismo que hemos dicho. Agarramos el estado de ida y computamos todas las, ¿cómo se llama? Todas las probabilidades hasta llegar a cierto estado. Es decir, por ejemplo, la probabilidad de ir del estado 1 o que se haya cumplido un mes sin que la máquina falle al estado 1, la probabilidad es 0. Ir del estado 1 al estado 2 es 0,8, ir del estado 1 al estado 3 es 0, ir del estado 1 al estado que falle es 0,2. Así, básicamente es lo mismo para todos los estados, 0,5 y 0,5, 0, 0, 0,9 y 0,1 y 0,9, 0, 0 y 0,1. Una vez tenía la computada la matriz de transición, perdón, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo cierto es que tenemos que ver cómo se comporta eh, esta cadena Markov en el largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos obtenerlo con el comportamiento límite o con la distribución estacionaria. Lo cierto es que la manera correcta de resolverlo es con la distribución estacionaria, pero eventualmente el límite o el comportamiento límite va a tender de algún modo u otro a la distribución estacionaria. Pero resulta que no se nos asegura realmente que así sea. Y de hecho lo hice con este ejercicio y no para todos los casos se cumple que el límite como que converge a la distribución estacionaria.
Ok, ¿cómo computamos la distribución estacionaria? Bueno, lo cierto es que tenemos dos ecuaciones, como se los dije la vez pasada, y estas ecuaciones se van a computar de algún modo u otro. Primero tenemos las ecuaciones de la matriz de transición y luego tenemos como la suma de las probabilidades estacionarias. ¿Vale? Estas ecuaciones que están acá, que son las de la matriz de transición, se computan de la siguiente manera, para que estén atentos, ¿ok? Básicamente, ustedes van a tener que agarrar la matriz de transición, ¿vale? Y cada columna va a estar asociada a un pi, que es una ecuación. Básicamente, la columna asociada al estado número 1 va a estar asociada a la ecuación del pi 1. La columna asociada al estado número 2 va a estar asociada a la ecuación del pi 2. Así también, la columna asociada al estado número 3 va a estar asociado al pi 3 y lo mismo para la columna F para pi F. Lo cierto es que nosotros vamos a tener que agarrar todas las probabilidades de la columna y multiplicarla por un pi respectivo en su fila. Me explico. Por ejemplo, vamos con la ecuación de pi 1. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es que voy a agarrar todos los términos de la columna y lo voy a multiplicar por el pi de su fila. Es decir, acá tengo una probabilidad de 0 y esta fila corresponde al estado 1. Por ende voy a tener que multiplicar 0 por pi 1. En el segundo término de la columna voy a tener la probabilidad 0, por lo que voy a tener que multiplicar pi 2 por 0. Y así también lo mismo para la tercera fila, la probabilidad en la ecuación sería pi 3 por 0. Y adicionalmente, para el último término de la ecuación vamos a tener que multiplicar la última probabilidad de la columna, que es 0,9, por el pi asociado a la fila, que es f, que es la probabilidad de falla. Entonces básicamente esta ecuación solamente tendría el término 0,9 por pi f. ¿Vale? A su vez, no tengo estas ecuaciones computadas por aquí. Yo me acuerdo que las tenía en mi cuadernito. A ver, ya no importa. Adicionalmente, vamos a hacer lo mismo para las ecuaciones 2, 3 y f, ¿vale? Entonces, para la ecuación número 2, todos son 0 y realmente solamente tengo que hacer que pi 2 sea igual a 0,8 por pi 1, ¿no es cierto? 0,8 por pi 1. Para la ecuación de pi igual 3 voy a tener que hacer 0,5 por pi 2 y 0,9 por pi 3. 0,5 por pi 2 más 0,9 por pi 3, exactamente. 0,9 por pi 3. Y adicionalmente para pi f voy a tener que hacer 0,2, 0,5, 0,1 y 0,1 por los pi respectivos. En este caso sería 0,2 pi 1 más 0,5 pi 2 más 0,1, 0,1. 0,1 pi 3 más 0,1 pi f. Y lo cierto es que tenemos un sistema de ecuaciones asociado a todas ecuaciones. Al sistema de ecuaciones asociado a todas estas ecuaciones que tenemos acá. Lo cierto es que operamos de algún modo otro despejando. Por ejemplo, aquí tengo pi 2 y pi 1 y puedo obtener valores y puedo ir reemplazando. Y vamos a obtener los siguientes valores. Vamos a tener 0,1446, 0,1157, 0,55787. Voy a tener 0,1607. ¿Vale? Ok, teniendo estas probabilidades hay que tener en cuenta su significado. ¿Qué significan estas probabilidades? Que indistintamente, el estado donde me encuentro la probabilidad de que suceda pi i es igual a alfa. No sé, algo así. ¿Qué significa esto? Bueno, es que indistintamente el estado en el que me encuentro, la probabilidad de que suceda el estado 1 en el largo plazo es de 0,14. La probabilidad de que ocurra el estado 2 en el largo plazo es 0,11. La probabilidad de que el estado 3 ocurra es que, ¿cómo se llama? Tiene probabilidad 0,57 y el estado que falle es 0,16. Entonces, básicamente, en la primera política, si se dan cuenta,
la máquina logra sobrevivir los 4 meses. Porque recordemos, esto significa que sobrevive la máquina el primer mes, que sobrevive la máquina el segundo mes y que sobrevive la máquina el tercer mes. Por ende, como sobrevive, hablo que pasa algún otro a la cuarta máquina y perdón, al cuarto mes, por lo que en el cuarto mes sí o sí va a morir. Entonces, con mayoría de las veces, la máquina va a morir en el cuarto mes o sobrevive 3 meses en la máquina. ¿Y cómo calculamos el valor esperado? Bueno, lo cierto es que el valor esperado vamos a tener que volver a fijarnos en lo que hicimos en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro grafo, ¿ok? Básicamente, queremos ver en qué meses nos toca pagar y cuál es la probabilidad de que tengamos que pagar en esos meses. Es decir, en el mes 4 o en el estado en que aguante 3 meses la máquina, vamos a tener que pagar 500. Entonces, con cierta probabilidad, ¿vale? Va a ocurrir que vamos a tener que pagar 500. ¿Con qué probabilidad? Bueno, lo cierto es que volvemos al concepto que indistintamente en donde nos encontremos, el 57%, el 57,8% de las veces va a suceder que el estado 3 se cumpla. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, es que 0,578, perdón, que el mes 4 se cumpla o que el estado 3 se cumpla. ¿Qué quiere decir esto? Que con probabilidad 0,57787 voy a tener que pagar 500 o adicionalmente con cierta probabilidad, ¿por qué no se me selecciona esto? Ahí sí. O con cierta probabilidad voy a tener que pagar los 1500, ¿vale? Y vuelvo a insistir, ¿por qué coloco acá cierta probabilidad a que se cumpla el mes 4? Bueno, lo cierto es que con esa probabilidad de algún modo u otro nuestra máquina va a llegar al mes 4, ¿no es cierto? O va a tener 3 meses sin que se eche a perder la máquina, ¿vale? Entonces, básicamente, con esa probabilidad voy a tener que desembolsar 500 porque voy a llegar al mes 4 y voy a tener que algún otro renovarla como en la política que dije. Adicionalmente, con cierta probabilidad, voy a tener que pagar 1500 porque la máquina se va a averiar de algún modo u otro en algún mes que no es el mes 4. ¿Vale? ¿Con qué probabilidad? Bueno, lo cierto es que indistintamente en el estado que me encuentre, el 16% de las veces, o el 0,1607 de las veces, voy a tener que pagar 1500 de costo. ¿Vale? ¿Y cuánto es el valor esperado de esto? Bueno, lo cierto es que este valor esperado es 529,35 y negativo porque es un costo. ¿Vale? Dicho esto y teniendo esto en cuenta, vamos a tener que hacer lo mismo para la política 2. Ok, ¿cómo funciona la política 2? La política 2 me dice lo siguiente. Me dice que reemplazar la máquina al comienzo de su tercer mes de operación. Y se dan cuenta, cuando dice al comienzo de su tercer mes de operación, significa que cumple los cumple 2 meses de buen funcionamiento sin que eche a perder. Por lo que el cuarto mes en esta política no va a existir porque se va a cumplir el tercer mes, voy a tener que quitar la máquina, voy a pagar 500, voy a colocar la máquina y las probabilidades se van a resetear. ¿Cachai? Entonces, básicamente, del tercer mes va a pasar directamente al primer mes porque en el tercer mes voy a cambiar la máquina. ¿Vale? Recordemos que como la probabilidad de que se averíe la máquina depende de algún otro en qué mes o cuánto tiempo de uso lleva. ¿Cachai? Entonces, ya sabemos que en el tercer mes, o sea, es decir, que cuando 2 meses estén completos, voy a tener que desembolsar 500. Y adicionalmente, cuando falle la máquina como imprevisto, voy a tener que pagar 500 porque, ¿cómo se llama? Porque voy a tener que comprar una nueva máquina porque falló. Y adicionalmente voy a tener que pagar la luca porque falló y me quedé como con esa penalización de no poder operar durante ese mes. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es lo que pasa con las probabilidades? Lo cierto es que ahora este mes de algún modo u otro no va a existir. O el mes 4 o que hayan 3 meses que funcione la máquina, va a existir. ¿Por qué? Porque yo en el mes 3 voy a cambiar la máquina. Entonces nunca voy a poder terminar el mes 3. Por ende, nunca voy a tener 3 meses que la máquina no falle. ¿Por qué? Porque las probabilidades dependen del tiempo de uso. ¿Ok? Dicho esto, bueno, las probabilidades básicamente van algo así. Como cuando se completan los 2 meses, o sea, es decir, cuando estoy en el mes 3, ¿vale? Voy a tener que cambiar la máquina, desembolso 500. ¿Y esto qué va a significar? Que de algún modo u otro voy a volver a las probabilidades del mes 1. O sea que con probabilidad 0,1 la,
la máquina va a fallar y con probabilidad 0,9 la máquina va a funcionar bien por un mes, ¿vale? Adicionalmente, una vez que se cumple el mes sin fallar, o sea que estamos en el mes 2, con probabilidad 0,2 la máquina va a funcionar y a su vez, chuta, no, con probabilidad 0,8. Con probabilidad 0,8 la máquina va a funcionar y a su vez con probabilidad 0,2 la máquina va a fallar, ¿no es cierto? Por último, cuando la máquina se echa a perder de algún modo u otro, vamos a hacer que el mes 1 se repita porque voy a empezar el ciclo de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Que con probabilidad 0,1 se va a volver a repetir el fallo y con probabilidad 0,9 nuevamente voy a lograr terminar el primer mes sin ningún problema, o sea, vamos a estar en el mes 2. Y si nos damos cuenta, básicamente el mes 3, perdón, el mes 4 o que tengamos, o el estado de que tengamos 3 meses sin que la máquina falle, no va a existir. ¿Cachai? Entonces básicamente nuestro problema se reduce a algo del estilo, de este estilo, donde vamos a tener una matriz con una columna y una fila menos. Dicho esto, voy a colocar en pausa el video y voy a armar la matriz de transición, ¿ok? Deme un segundito. Vale, básicamente esta es la matriz de transición. Computé de misma manera que hicimos o que hemos hecho siempre la matriz de transición. Básicamente tenemos una matriz de 3 por 3. Y ojo, que siempre la matriz de transición es una matriz cuadrada. ¿Vale? Dicho esto, básicamente tenemos que volver a computar ¿cómo se llama? Las ecuaciones de la distribución estacionaria para luego obtener los resultados. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, lo cierto es que voy a volver a poner el paso del video para escribirlas, pero básicamente recordemos que se computan de la manera. Cada columna representa una ecuación asociada a un pi, ¿vale? Y este pi va a estar asociado al estado de la columna y vamos a tener que ir multiplicando las probabilidades de la columna por los pis asociados a los estados de las filas. En este caso, la primera ecuación pi1 sería 0,9 por pi2 más, de algún modo u otro, 0,9 por pi f. ¿Ok? Y así para el estado 2 y para el estado f. Ok, básicamente estas son las ecuaciones, las computé de la misma manera y resolvemos el sistema de ecuaciones y este pi también no tiene que existir, por si acaso. Y vamos a obtener los siguientes resultados. ¿Qué quiere decir esto nuevamente? Quiere decir que indistintamente el estado donde nos encontremos, con probabilidad 0,47, siempre vamos a superar el mes 1 o vamos a estar en el mes 2. Con probabilidad 0,37 siempre vamos a superar el mes 2, o sea, vamos a estar en el mes 3. Y con cierta probabilidad la cuestión va a fallar, ¿vale? 0,14. Entonces, básicamente, ¿cuál es el valor esperado? Bueno, lo cierto es que el valor esperado es nada más ni nada menos que lo que tengo que pagar por la probabilidad de que pase el suceso. Si nos damos cuenta en el gráfico que nosotros hicimos, nosotros dijimos que en el mes 3, o sea, cuando hayan 2 meses sin que la máquina falle, voy a tener que pagar 500, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿con qué probabilidad siempre o llegamos al mes 3? Bueno, lo cierto es que con probabilidad 0,37, ¿vale? Porque, insisto, porque esa probabilidad está asociada a que hayan 2 meses sin fallo, o sea que estamos en el mes 3. O sea, con probabilidad 0,37 voy a tener que pagar 500 y a su vez con probabilidad 0,1473 voy a tener que pagar 1500 porque la máquina va a fallar sí o sí en algún mes que no es el mes 3, ¿no es cierto? Dicho esto, calculo y tengo 0 menos 409 como costo esperado, ¿no es cierto? Bueno, y la política 3 que me dice lo siguiente, esto que está acá. La política 3 me dice reemplazar la máquina al comienzo del segundo mes de operación. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente en el mes que se cumpla un mes entero sin que falle, o sea que estemos en el mes 2 o que pasemos al mes 2, voy a seguir reemplazar la máquina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que lo cierto es que en este estado que está acá voy a tener que desembolsar los 500 y por supuesto cuando eso, en este mes voy a tener que desembolsar los 500, en este estado voy a tener que desembolsar los 500, perdón. ¿Por qué? Porque esto significa que llevo un mes sin que falle, o sea, estoy entrando al mes 2, ¿no es cierto? Dicho esto, bueno, lo cierto es que con cierta probabilidad la máquina, ¿cómo se llama? Con cierta probabilidad la nueva máquina va a fallar, ¿vale?
¿Con qué probabilidad? Bueno, lo cierto es que va a ser la misma probabilidad que la máquina empiece a operar en el mes 1, o sea, la probabilidad es 0,1, y que con cierta probabilidad la máquina va a seguir continuando y no va a fallar durante ese mes, ¿vale? Y que esa probabilidad es 0,9. Adicionalmente, las probabilidades de falla son las mismas, es decir, si es que la máquina falla, sigue fallando al comienzo de cada mes, lo cierto es que va a tener una probabilidad de 0,1 que falle porque básicamente nunca va a superar el primer mes sin que la máquina deje fallar. Y adicionalmente, con probabilidad 0,9 se va a cumplir que la máquina no falle durante un mes. Dicho esto, si nos damos cuenta, el mes 2 no... perdón, el estado en que existan 2 meses sin que falle, o sea que estamos en el mes 3 nunca se va a tocar. Y adicionalmente el estado en que existan 3 meses sin que falle, o sea que estemos en el mes 4 nunca va a... ¿Cómo se llama? Nunca vamos a llegar a ese estado. Entonces básicamente en nuestra matriz de transición vamos a tener que tachar estos estados que están acá y adicionalmente estas filas que están acá. ¿Vale? Y computando nuestra matriz de transición tendríamos algo de estilo como 0,9, 0,1 y acá 0,9 y 0,1. 0,1. Dicho esto, bueno, queremos ver básicamente cuánta plata nos sale y tenemos que de algún modo u otro hacer tender estas probabilidades al infinito o hacer correr muchas veces estas probabilidades y con esto, ¿cómo lo obtenemos? Con la distribución estacionaria, ¿no es cierto? Básicamente tenemos que computar las mismas ecuaciones que hemos estado computando, pero en este caso solamente para el estado 1 y para el estado de falla. Dicho esto, vamos a tener que echarnos esta cuestión que está acá, esta cuestión que está acá, esta cuestión que está acá y esta cuestión que está acá. De acá también me lo eché, ¿no? Sí, 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 sí. Dicho esto, voy a escribir ¿cómo se llaman? Las ecuaciones, que es 0,9 pi 1 más 0,9 pi f. Adicionalmente esto es 0,1 pi 1 más 0,9 pi f. Resolvemos este sistema de ecuaciones y vamos a obtener las siguientes respuestas. Con probabilidad 0,9 se va a cumplir el mes sin que falle, o sea, vamos a llegar al mes 2 y con probabilidad 0,14 la máquina va a fallar. Volvemos de algún modo u otro a computar los costos que me salen. Y vuelvo a insistir, me faltó algo. Pagamos 500, ¿vale? Por reparar la máquina en el segundo mes o cuando haya un mes sin que falle. Y adicionalmente tenemos que pagar 500 más los 1000 si es que de algún modo u otro la máquina falla en el intertanto del primer mes. ¿Vale? O, pues claro, en el intertanto del primer mes. O sea, si no terminamos el mes sin que la máquina deje funcionar. Dicho esto, ok, básicamente tenemos que multiplicar la probabilidad. Este es 0,1. Chuta, este es 0,1. Eso es distinto. No sé por qué escribí eso. Ahí sí. Tenemos que multiplicar la probabilidad de que falle, ¿vale? Por lo que me cuesta que falle y adicionalmente la probabilidad de que funcione durante un mes y lo que gasto algún otro en esa política. Y eso va a ser 600. Entonces, básicamente, ¿cuál es la mejor política? La que me cuesta menos, ¿no es cierto? Porque espero de algún modo otro que gaste la menor cantidad de plata. ¿Cuál es la que me cuesta menos? Bueno, lo cierto es que la política que me cuesta más barato es la política 2, que dice reemplazar la máquina al comienzo de su tercer mes de operación. ¿Por qué? Porque la primera política me arroja un costo esperado de 529. La política número 2 me arroja un costo esperado de 409 y la política 3 me arroja un costo esperado de 600. Entonces, ¿cuál es la más barata? La más barata, la política 2 con un costo de ¿cuánto era? 409. De 409. Menos 409. Y ese es realmente el ejercicio, un poco confuso, un poco extraño, pero algo nuevo y para que lo vean. Probablemente no entre en su prueba algo así, pero siempre es bueno que lo vean y el profesor Guido me dijo que se los mostrara. Eso, que tengan un lindo día, cualquier cosa no deben escribirme. Un abrazo y un beso. Chao, chao.